Mi esposo se fue de vacaciones con su mejor amiga, y justo ahora mi prometido, Julián, me acaba de mandar un mensaje preguntándome si podemos cenar esta noche porque necesita discutir las expectativas de la boda, y es importante. El mismo Julián que pasó las últimas 6 semanas planeando un viaje de un mes a Tailandia con su mejor amiga, Ximena, enmarcando nuestro próximo matrimonio como si fuera a perder su libertad y necesitara una última aventura antes de sentar cabeza. Sí, ese Julián. Estoy sentada mirando mi anillo de compromiso y preguntándome qué nueva pesadilla me va a soltar esta noche. Porque si las últimas 6 semanas me han enseñado algo, es que cada conversación con él últimamente termina conmigo dudando de mi sanidad. Porque honestamente, después de escucharlo citar la sabiduría de pareja de Ximena como si fuera una gurú, después de encontrar sus mensajes secretos llamándome celosa y controladora, después de verlo reservar esta escapada entera con otra mujer 2 meses antes de nuestra boda, estoy empezando a pensar que esta cena va a ser el punto de quiebre. Déjenme explicarles cómo llegamos a esto porque necesito procesarlo antes de entrar a lo que sea que tenga planeado para esta noche. Hace 6 semanas, Julián regresó de un brunch dominical con Ximena y anunció que habían tenido una conversación realmente importante sobre nuestro futuro. Su energía era rara, nervioso, pero emocionado, como alguien a punto de proponer una idea que sabe que es controversial. Yo estaba doblando las confirmaciones de asistencia a la boda en el comedor, marcando los nombres de las personas que nos verían casarnos en solo 2 meses, cuando él se sentó frente a mí con esa expresión seria. Dijo que Ximena le había abierto los ojos a algo que él había estado sintiendo pero no podía articular, que el matrimonio es para siempre, y para siempre es mucho tiempo, y antes de comprometerse con él para siempre, necesitaba asegurarse de saber quién era él como individuo. Porque una vez que nos casáramos, estaría atrapado en obligaciones familiares, responsabilidades y rutinas, y nunca tendría otra oportunidad de ser simplemente espontáneo, libre y él mismo. Necesitaba un último viaje antes de la boda, un mes en Tailandia con Ximena, para encontrarse a sí mismo antes de perderse en el matrimonio. Me senté allí con una pila de confirmaciones de asistencia en la mano, tarjetas de personas que ya habían comprado boletos de avión y reservado hoteles para vernos prometer el para siempre, y lo miré fijamente. Le pregunté si era una broma. Dijo que no, que hablaba completamente en serio. Ximena toma estos viajes de libertad con todos sus amigos antes de que se casen, y le había estado explicando lo crucial que es para su salud mental y nuestra futura relación. Que los matrimonios más fuertes son entre 2 personas que primero se conocen a sí mismas como individuos. Le pregunté por qué no podía hacer un viaje con sus amigos, o por qué no podíamos hacer un viaje juntos antes de la boda. Dijo que sus amigos solo querrían ir de fiesta y no le darían espacio para una verdadera autorreflexión, y que viajar juntos frustraría todo el propósito. Necesitaba distancia de nosotros, para descifrar si estaba realmente listo para que nosotros fuéramos permanentes. Necesitaba experimentar la vida sin mí para asegurarse de que quería la vida conmigo. La forma en que lo dijo hizo que nuestro compromiso sonara como un error que necesitaba verificar antes de que fuera demasiado tarde, como si proponer matrimonio hubiera sido impulsivo, y ahora necesitaba revisar su trabajo. Cuando se lo señalé, se puso a la defensiva y dijo que yo estaba dramatizando. Que el compromiso es solo una promesa, pero el matrimonio es legalmente vinculante, y que de hecho es muy maduro de su parte querer asegurarse de que está mentalmente preparado. Que la mayoría de la gente no tiene la autoconciencia para reconocer sus necesidades antes de que sea demasiado tarde. Durante las siguientes semanas, las discusiones fueron constantes. Cada conversación volvía a su viaje. Él ya había comenzado a planearlo con Ximena. Escuchaba sus llamadas sobre templos, playas y fiestas de luna llena. Tenían itinerarios completos trazados. Cuando intentaba hablarle de mis preocupaciones, me callaba con jerga de terapia sobre cómo yo estaba tratando de controlar su autonomía. Que mi incomodidad con sus amistades femeninas revelaba mis inseguridades. Que si realmente confiara en él, no tendría problema con esto. Seguía citando a Ximena como si fuera una experta en relaciones iluminada. Ximena dice que las parejas que se dan libertad radical tienen los lazos más fuertes. Ximena cree que las personas que necesitan constante tranquilidad no están listas para el matrimonio. Ximena considera que necesito explorar esto ahora, o te lo reprocharé más tarde. Cada preocupación que planteaba, cada límite que intentaba establecer, era respondida con algo que Ximena aparentemente había dicho sobre por qué yo estaba equivocada. Finalmente, exploté y pregunté cuándo Ximena se había convertido en la autoridad sobre nuestra relación. Ella ha estado soltera durante 3 años. Nunca ha vivido con una pareja. Nunca ha estado comprometida. ¿Qué la calificaba para dar consejos sobre el matrimonio? Julián puso esa mirada de lástima en su rostro y dijo que esa era exactamente la razón por la que su perspectiva era valiosa. Ella no estaba comprometida emocionalmente como yo. Ella podía ver nuestra relación objetivamente, mientras que yo estaba demasiado cerca, demasiado invertida en la boda para pensar con claridad sobre el matrimonio, demasiado invertida en la boda, nuestra boda, que habíamos estado planeando juntos durante 8 meses. De repente, eso era un defecto de carácter. Luego encontré los mensajes. No estaba espiando. Julián dejó su iPad abierto en la barra de la cocina y la aplicación de mensajería estaba justo ahí. Meses de conversaciones entre él y Ximena que me helaron la sangre. Ella presionando y presionando. ¿Estás seguro de que ella es la indicada? Solo tienes 29. Tienes toda la vida por delante. Ella parece muy enfocada en la boda, pero ¿está enfocada en tu felicidad? El matrimonio es para siempre.
Necesitas estar absolutamente seguro. Y Julián respondiendo, a veces me pregunto si me estoy conformando. ¿Qué pasa si solo estoy haciendo esto porque es lo que se espera? La amo. ¿Pero es eso suficiente? Tienes razón. Necesito pensarlo bien. El peor mensaje fue de hace 3 semanas. Ximena escribió, si realmente te ama, apoyará este viaje. Si te pelea por esto, sabrás que está más interesada en controlarte que en comprenderte. Julián respondió, tienes razón. Esta será una buena prueba de si está lista para ser una esposa. Una prueba. Nuestra relación, 2 meses antes de la boda, era una prueba diseñada por otra mujer. Cuando lo confronté sobre los mensajes, no se disculpó. Dijo que yo había invadido su privacidad y que mi espionaje demostraba el punto de Ximena sobre mis problemas de confianza. Le dije que no tenía problemas de confianza. Tenía problemas con un prometido planeando dejarme por un mes con otra mujer. Dijo que yo estaba siendo dramática y manipuladora, retorciendo las cosas para hacerlo ver como el villano, cuando él solo estaba tratando de ser honesto sobre sus necesidades. Cada sentimiento que expresé fue replanteado como un defecto de personalidad. Yo era controladora, insegura, no lista para el matrimonio, demasiado enfocada en la boda, demasiado emocional, demasiado reactiva. Según Julián, yo era básicamente una colección de banderas rojas ambulante que él estaba tratando generosamente de superar porque me amaba a pesar de mis defectos. La semana pasada, anunció oficialmente que seguiría adelante. Había comprado boletos de avión, reservado alojamientos, planeado todo con Ximena, 5 semanas en Tailandia y Bali. Había crecido de 4 semanas sin siquiera decírmelo. Se iría en 2 semanas, regresando una semana antes de la boda. Cuando pregunté cómo pudo tomar una decisión tan grande sin mi opinión, dijo que sí había considerado mi opinión, pero que en última instancia su salud mental tenía que ser lo primero. Que no podía comenzar nuestro matrimonio ya sintiéndose resentido por perderse esta oportunidad. Le pregunté si entendía lo insultante que era que casarse conmigo requiriera una escapada de un mes primero. Dijo que yo estaba retorciendo sus palabras otra vez. Esto no se trataba de escapar de mí, se trataba de encontrarse a sí mismo. Y el hecho de que yo no pudiera ver la diferencia probaba exactamente por qué necesitaba el espacio. Cada conversación terminaba de la misma manera, conmigo siendo de alguna manera el problema, mis preocupaciones eran inválidas, mis sentimientos eran irracionales, mis límites eran controladores, y a través de todo, la voz de Ximena en su oído, diciéndole que tenía razón y que yo estaba equivocada, que se merecía esto, y que yo estaba siendo egoísta. Así que aquí estamos, 6 semanas de peleas, 6 semanas de ser víctima de gaslighting, 6 semanas de ver a mi prometido planear una escapada de nuestro matrimonio antes de que comience. Y ahora quiere cenar para discutir las expectativas de la boda. Una parte de mí, estúpidamente, espera que tal vez finalmente esté entrando en razón, que tal vez el hombre del que me enamoré se presente esta noche y podamos salvar esto. Pero una parte mucho más grande de mí sabe exactamente de qué se trata esto. Va a anunciar que se va sin importar cómo me sienta. Probablemente con un discurso preparado sobre en qué necesito trabajar yo mientras él no está. Bueno, estoy harta de ser la prometida complaciente. Es hora de escuchar lo que tiene que decir. Actualización después de la cena. Primera actualización. Estoy sentada en mi coche en el estacionamiento del restaurante ahora mismo y sinceramente no puedo decidir si quiero reír o gritar. ¿Recuerdan que Julián quería cenar para discutir las expectativas de la boda? Bueno, agárrense fuerte porque este hombre acaba de revelar exactamente lo poco que piensa de mí, de nuestra relación y, al parecer, de las mujeres en general. Y estoy cuestionando genuinamente cada decisión que he tomado en los últimos 2 años. Llegué temprano al restaurante y pasé 15 minutos dándome una plática de ánimo. Una parte de mí todavía esperaba que este fuera el momento en que se daría cuenta de lo loco que había estado actuando. Que tal vez entraría en razón y podríamos salvar esto. Debía haberlo sabido. Julián entró con una energía confiada que inmediatamente me puso tensa. Me besó la mejilla como si todo fuera normal. Se sentó y ordenó una botella de vino como si estuviéramos celebrando algo. Cuando el mesero se fue, le pregunté directamente de qué se trataba esta cena. Se recostó en su silla y dijo que había estado reflexionando mucho sobre nuestra relación y nuestro próximo matrimonio. Estaba nerviosa porque su tono era el de un terapeuta explicando cosas a un paciente difícil. Dijo que nuestros recientes desacuerdos sobre su viaje habían revelado algunos patrones preocupantes en mi forma de pensar que sentía que debíamos abordar antes de seguir adelante con la boda. Le pregunté de qué patrón hablaba. De hecho, tuvo la audacia de sacar su teléfono y mostrarme notas. Como si hubiera escrito una lista de mis defectos de carácter. Comenzó con cómo yo había reaccionado emocionalmente en lugar de racionalmente a su anuncio de viaje. Cómo yo había convertido sus necesidades en mis inseguridades en lugar de apoyar su crecimiento personal. Cómo yo parecía más enfocada en la boda que en el matrimonio, lo que le preocupaba sobre mis prioridades. Cada punto se sintió como un golpe al estómago, pero me quedé callada y lo dejé hablar porque necesitaba escuchar exactamente qué tan profundo llegaba esto. Luego llegó al verdadero punto de la cena. Dijo que ya lo había decidido. Decidido. No discutido. No preguntado. Que se iría de viaje sin importar mis sentimientos al respecto, que no podía permitir que mi incomodidad dictara sus elecciones, o terminaría resentido conmigo por el resto de nuestro matrimonio. Dijo esto como si estuviera siendo noble,
como si nos estuviera haciendo un favor a ambos al establecer límites antes de prometer nuestros votos. Le pregunté si entendía que la mayoría de la gente consideraría planear unas vacaciones de un mes con otra mujer 2 meses antes de su boda como una masiva bandera roja, no un límite. Dijo que ese es exactamente el tipo de pensamiento convencional que sofoca las relaciones. Pero esperen, se pone mucho mejor. Luego se lanzó a lo que había planeado para mí mientras él no estuviera. Dijo, y cito aquí porque nunca olvidaré estas palabras. Creo que deberías usar este tiempo para concentrarte realmente en prepararte para tu papel como mi esposa. Le pregunté qué quería decir con eso, y de hecho sonrió como si estuviera a punto de darme un consejo útil. Dijo que como yo había estado tan enfocada en mi carrera, no había pensado realmente en el lado doméstico del matrimonio, que su mamá había mencionado que yo no sabía hacer sus comidas favoritas, y tal vez podría tomar algunas clases de cocina, que podría usar el tiempo para practicar haciendo de nuestra casa más un hogar en lugar de solo un lugar donde dormimos. Me senté en completo shock mientras él continuaba. Dijo que el matrimonio requeriría que yo cambiara un poco mis prioridades, tal vez considerar trabajar medio tiempo eventualmente, para poder enfocarme más en nuestra vida hogareña y futura familia. Que Ximena realmente le había abierto los ojos a lo importante que es para las esposas apoyar las ambiciones de sus maridos en lugar de competir con ellos. Que los matrimonios más fuertes tienen roles y expectativas claras, y él quería establecer eso ahora antes de que formalizáramos las cosas. Finalmente encontré mi voz y le pregunté si me estaba diciendo en serio que yo necesitaba convertirme en una ama de casa de los años 50 mientras él se iba de vacaciones con otra mujer. Puso una mirada de frustración y dijo que yo estaba retorciendo sus palabras, que él solo quería que yo entendiera que el matrimonio requiere sacrificio y compromiso, y que en este momento no estaba viendo mucha disposición a comprometerse de mi parte. Le señalé que yo había estado comprometiéndome en toda nuestra relación mientras él exigía que yo aceptara un comportamiento cada vez más irrespetuoso. Dijo que eso es exactamente lo que quería decir sobre mi actitud. Yo veía el apoyo como falta de respeto, lo que revelaba una incomprensión fundamental de la sociedad. Luego vino la frase que me hizo darme cuenta de que estaba hablando con un extraño. Dijo, y cito, y vi pura indignación ante la idea de que él hiciera exactamente lo que me estaba exigiendo que aceptara de él. Pero se corrigió rápidamente y dijo que eso sería diferente porque hombres y mujeres tienen diferentes necesidades de pareja, que las mujeres son naturalmente más nutridoras y enfocadas en el hogar, mientras que los hombres necesitan más libertad e independencia, que comparar nuestras situaciones no era justo, porque las dinámicas son fundamentalmente diferentes. Le dije que eso era lo más sexista que jamás le había escuchado decir. Dijo que no era sexista, era realidad biológica, y el hecho de que me ofendiera por las diferencias básicas de género mostraba cuán influenciada había estado yo por las tonterías feministas modernas que estaban destruyendo las relaciones saludables. Ni siquiera pude responder a eso. Me quedé sentada mirando a este hombre con el que había aceptado casarme, preguntándome cuándo se había convertido en esta persona, o si siempre había sido así y yo simplemente había estado demasiado ciega para verlo. Tomó mi silencio como acuerdo y continuó. Expuso exactamente lo que esperaba de las próximas 2 semanas antes de irse. Yo dejaría de quejarme por su viaje. Trabajaría en mis habilidades domésticas y mi actitud. Pensaría seriamente en mi trayectoria profesional y cómo encajaría en nuestro matrimonio, y me disculparía con Ximena por ser poco acogedora y hostil hacia su amistad con ella. Disculparme con Ximena, la mujer que había estado envenenando mi relación durante meses. La mujer que había convencido a mi prometido de que yo era el problema. Le pregunté si estaba bromeando. Dijo que hablaba completamente en serio, que Ximena no había sido más que un apoyo para nuestra relación, y que yo la había tratado terriblemente solo porque estaba celosa e insegura, que parte de madurar y estar lista para el matrimonio significaba reconocer cuando estás equivocada y hacer las paces. Pregunté sobre la logística de nuestra relación mientras él no estuviera. ¿Hablaríamos todos los días? ¿Estaría involucrada en alguna decisión sobre la boda? ¿Cuál era el plan? Se puso incómodo y comenzó a ser evasivo. Dijo que no podía prometer comunicación diaria porque necesitaba una verdadera separación para pensar. Dijo que yo debería encargarme de los detalles de la boda ya que claramente me importaban más que a él de todos modos. Dijo que necesitaría flexibilidad y no podía comprometerse con revisiones específicas porque eso frustraba el propósito de la libertad. Luego pregunté si Ximena se sentiría cómoda si decidía volar y darle una sorpresa. La forma en que inmediatamente dijo no me lo dijo todo. Tartamudeó con alguna excusa sobre cómo Ximena no se sentía cómoda conmigo debido a cómo yo había reaccionado a su amistad y que traer esa energía a su viaje arruinaría toda la experiencia para ambos. Así que permítanme aclarar esto. Mi prometido iba a tomar unas vacaciones de un mes con una mujer que específicamente no me quería cerca, y de alguna manera yo era el problema. Me recosté y realmente lo miré. A este hombre que se suponía que era mi pareja, mi igual, mi futuro. Y todo lo que vi fue a alguien que quería una sirvienta y una porrista, no una esposa. Alguien que preferiría escuchar a otra mujer que respetara a su prometida. Alguien que pensaba que el matrimonio significaba que yo me perdería a mí misma mientras él ganaba libertad. Le hice una última pregunta. ¿De verdad quieres casarte conmigo? Se ofendió y dijo que claro que sí. Por eso estaba tratando de resolver estos problemas ahora. Dije que parecía que quería casarse con una versión de mí que no existía.
Alguien que felizmente se quedaría en casa a cocinar mientras él viajaba por el mundo. Alguien que nunca lo cuestionaría o tendría necesidades propias. Alguien que pondría su libertad por encima de su propia dignidad. Dijo que yo estaba siendo dramática de nuevo, y que esta era exactamente la razón por la que necesitaba este viaje, para obtener claridad sobre si yo era capaz de ser la pareja que él necesitaba. Para cuando salimos de ese restaurante, él lo había dejado cristalino. Se iría de viaje en 2 semanas. Se esperaba que yo pasara el tiempo trabajando en mí misma, y cuando él regresara, reevaluaríamos si yo había crecido lo suficiente como para merecer casarme con él. Como si yo debiera estar agradecida de que estuviera dispuesto a darme una segunda oportunidad para probar mi valía. Estoy sentada en mi coche tratando de procesar lo que acaba de pasar. Pero honestamente no estoy triste. Estoy furiosa. Mientras Julián estaba ocupado explicando todas las formas en que necesito cambiar y enumerando sus expectativas de qué tipo de esposa debería convertirme, yo estaba llegando a algunas conclusiones por mi cuenta. Él quiere libertad. Quiere que alguien le muestre cómo se ve una pareja que lo apoya. Bueno, estoy a punto de darle una clase magistral sobre ambas cosas. Mañana voy a hacer algunas llamadas y reservar algunos viajes por mi cuenta. Si Julián cree que me voy a quedar sentada en casa tomando clases de cocina y trabajando en mis deberes de esposa mientras él está de fiesta en Tailandia con Ximena, está a punto de descubrir exactamente cuán equivocado está. ¿2 semanas para su viaje? Perfecto. Eso me da 2 semanas para planear el mío. Se acabaron las reglas. Actualización próxima. Segunda actualización. Chicos, me la estoy pasando de maravilla ahora mismo y ver cómo la manipulación cuidadosamente planeada de Julián le explota en la cara me está dando tanta alegría. Si quería poner a prueba mis límites y ver cuánto irrespeto toleraría, bueno, está a punto de descubrir que soy mucho mejor en este juego de lo que él jamás imaginó. Así que la mañana después de esa cena desastrosa desperté con completa claridad. No iba a discutir. No iba a rogar. No iba a darle la reacción emocional que estaba esperando. En su lugar comencé a hacer algunas llamadas. La primera llamada fue a mi jefa, explicándole que necesitaba usar 3 semanas de vacaciones a partir de dentro de 2 semanas. Ella se sorprendió, pero me apoyó. La segunda llamada fue al mejor agente de viajes que pude encontrar. La tercera llamada fue para reservar el viaje de mi vida a Grecia, Santorini, Mykonos y Creta. Aventura femenina en solitario, partiendo exactamente el mismo día que el viaje de Julián a Tailandia. Cuando Julián me envió un mensaje de texto esa tarde diciendo que estaba empezando a empacar y preguntando si había tenido tiempo de pensar en lo que discutimos, respondí con el mensaje más dulce: sí, he pensado. De hecho, he estado pensando mucho en la libertad y el crecimiento personal. Me alegra tanto que hayamos tenido esa conversación. Me llamó inmediatamente, probablemente confundido por mi tono. Respondí alegremente y le dije que había reflexionado un poco y me di cuenta de que tenía razón. Ambos necesitábamos espacio para descubrir quiénes somos como individuos. Así que me había reservado un viaje de 3 semanas a Grecia, saliendo el mismo día que su aventura en Tailandia. El silencio al otro lado fue absolutamente de oro. Luego comenzó a balbucear sobre la planificación de la boda, las reuniones con proveedores y las pruebas del vestido. Le recordé dulcemente que él había dicho que yo estaba demasiado enfocada en los detalles de la boda y que debería enfocarme más en el crecimiento personal. Así que estaba siguiendo su consejo. La confusión en su voz era deliciosa. Preguntó con quién iba y dije que iba sola. Justo como él me había enseñado sobre la importancia de la independencia y la libertad en las relaciones, dijo que eso era diferente porque yo tenía responsabilidades en casa. Pregunté qué responsabilidades. Las clases de cocina que sugeriste. Puedo aprender a hacer moussaka en Grecia tan fácilmente como el asado de su mamá aquí. Para cuando colgamos, estaba claramente inquieto, pero no podía discutir porque yo estaba haciendo literalmente exactamente lo que me había dicho que hiciera, solo que no de la manera que él había imaginado. Esa noche publiqué mis boletos de avión en Instagram. Algunas personas tienen ansiedad preboda. Yo tengo aventuras preboda. A veces los mejores matrimonios comienzan con 2 personas que realmente se conocen a sí mismas. Julián llamó a los pocos minutos. ¿Qué se supone que significa esto? Le dije que solo estaba siendo solidaria con su filosofía sobre la libertad antes del matrimonio, que me había dado cuenta de que tenía razón sobre la necesidad de espacio para crecer individualmente. La frustración en su voz cuando no pudo regañarme sin ser un hipócrita fue perfecta. Las siguientes 2 semanas fueron oro. Julián seguía enviándome actualizaciones sobre su equipaje como si se supone que me importara. Fotos de su maleta, su nueva mochila de viaje, preguntas sobre si debería llevar sus zapatos elegantes. Respondí a cada una con comentarios cada vez más directos. Asegúrate de empacar protector solar para esos clubes de playa con Ximena y no olvides atuendos bonitos para todas esas cenas al atardecer. No podía saber si estaba siendo solidaria o sarcástica y lo estaba volviendo loco. Luego llegó el día de la partida. Julián y yo partimos hacia el aeropuerto. Él hacia Bangkok, yo hacia Atenas. La mirada en su rostro cuando vio mis maletas empacadas no tuvo precio. Claramente había esperado que yo recapacitara y lo despidiera como una buena prometida. En cambio, yo estaba llamando a mi propio transporte, con los ojos brillantes y emocionada por mi propia aventura. Los primeros 2 días publiqué contenido hermoso de Santorini. Edificios blancos contra el cielo azul, puestas de sol increíbles, cata de vinos,
exploración de pueblos. Mientras tanto, Julián estaba publicando cosas típicas de turista. Templos, mercados callejeros, él y Ximena haciendo caras graciosas a la cámara. Luego, al tercer día, todo cambió. Las publicaciones de Julián se convirtieron en contenido de fiesta en club de playa. Y Ximena estaba en casi todas las fotos vistiendo casi nada. Fotos de Ximena en un diminuto bikini rojo en una piscina infinita, ambos sosteniendo cócteles. Ximena en un bikini hilo dental rosa neón en un barco. Fotos de club de playa donde ella estaba prácticamente encima de él en un traje de baño blanco apenas puesto. Tomas de fiesta en la piscina. Ella en diferentes bikinis todos los días. Naranja, amarillo, negro. Cada uno más revelador que el anterior. Mi mejor amiga, Mara, estaba tomando capturas de pantalla de todo y enviándomelas con emojis de calaveras. ¿Habla en serio? Prácticamente está en lencería en la mitad de estas fotos. ¿Y él te preocupaba por aprender a cocinar moussaka con una chef local? Una publicación particularmente memorable los mostraba en un bar en la azotea al atardecer. Ximena en un bikini negro con un pareo transparente recargada en él mientras miraban la vista. Leyenda. Viviendo nuestra mejor vida. Otra la mostraba en un bikini con estampado de leopardo acostada en una tumbona de playa junto a él. Luego vino la que hizo que Mara perdiera la cabeza. Ximena en la bata de baño de su hotel en el balcón. Taza de café en mano. Leyenda. El desayuno del servicio a la habitación simplemente se siente diferente cuando vives libremente. Pero no comenté sus publicaciones. Estaba demasiado ocupada viviendo realmente mi mejor vida. El día 3 en Santorini. Entré a un restaurante familiar con vistas a la caldera. El nieto del dueño, Nico, tomó mi orden. Empezamos a hablar y terminé quedándome durante horas. Hablando con él y su abuela, Yaya Catalina, sobre la isla, sobre comida, sobre la vida. Se ofreció a mostrarme algunos lugares escondidos que los turistas nunca ven. Durante los siguientes días, Nico se convirtió en mi guía y mi amigo. Exploramos playas escondidas. Me enseñó a cocinar platillos tradicionales en la cocina de su abuela. Hablamos durante horas sobre todo y nada. Y comencé a publicar sobre eso. Pero con buen gusto. Fotos de las lecciones de cocina, hermosos paisajes, momentos con Yaya Catalina, todo real, auténtico y completamente vestida. A diferencia del catálogo de ropa de Resort Softcore que Julián estaba publicando. El contraste era marcado. Sus publicaciones parecían un especial de Spring Break. Más clubes de playa. Ximena en un bikini amarillo que era básicamente 3 triángulos y cuerda. Ellos en bares de playa con ella sentada prácticamente en su regazo, ella en un bikini blanco de crochet que no dejaba nada a la imaginación. El mío parecía una experiencia cultural que cambiaba la vida. Sesiones de cocina al atardecer, exploraciones de pueblos, conexiones genuinas. Y Julián se dio cuenta. Sus mensajes de texto comenzaron a ser preocupados. ¿Quién es ese chico en tus historias? ¿Estás saliendo con locales? ¿Por qué no contestas tu teléfono? Yo respondía horas después con mensajes despreocupados. Me la estoy pasando increíble. Pensé que ambos estábamos disfrutando de nuestra libertad. Mientras tanto, sus publicaciones con Ximena seguían volviéndose más provocativas. Ximena en un bikini dorado metálico en otro club de playa. Voleibol de playa en bottoms apenas puestos. Una publicación particularmente atroz de ellos en una fiesta de luna llena. Ella con pintura corporal y un top de bikini. Él con el brazo alrededor de ella. El internet era para siempre y él estaba documentando todo. Mara me envió esa con... Lo siento, pintura corporal. ¿Y él tiene el brazo alrededor de ella? ¿Y te cuestionó por hacer pasticio con una abuela griega? Pero la mejor parte fue ver a Julián caer en espiral. Para la segunda semana, sus mensajes de texto habían pasado de preocupados a aterrorizados. Necesitamos hablar sobre límites. No creo que sea apropiado que pases tanto tiempo con un chico cualquiera. ¿Estás siquiera pensando en nuestra boda? Le recordé que había pasado 6 semanas diciéndome que las amistades de sexos opuestos eran perfectamente normales y que cualquiera que tuviera un problema con ellas era inseguro, que yo solo estaba siendo madura y confiada, como él me había pedido que fuera. La hipocresía era tan descarada que ni siquiera pudo discutir. Mientras tanto, yo estaba genuinamente enamorándome de esta nueva vida. Nico era amable y divertido, y me trataba como a una igual. Pasábamos las mañanas en la playa, las tardes cocinando con Yaya Catalina, las noches viendo atardeceres y hablando de nuestros sueños. No había presión, ni juegos, ni pruebas. Solo 2 personas disfrutando de la compañía del otro y viendo a dónde iba. Mis publicaciones reflejaban eso. Alegría genuina, risa real, experiencias auténticas. Sus publicaciones seguían enfocadas en la fiesta. Pero había algo desesperado en ellas ahora. Más clubes de playa. Ximena en un bikini de lentejuelas azul. Más fotos en bikini. Bikini hilo rojo al atardecer. Pero las leyendas se estaban volviendo defensivas, viviendo sin disculpas. Y algunas personas entienden la libertad, otras no. Al final de la segunda semana, Julián intentaba videollamarme varias veces al día. Yo rechazaba la llamada y le enviaba un mensaje de texto diciendo que estaba ocupada o que la conexión no era buena. Las pocas veces que sí contesté, lo mantuve breve y dulce. Sí, me la estaba pasando increíble. Sí, Nico era maravilloso. Sí, estaba aprendiendo mucho sobre mí misma. Y luego tenía que irme porque íbamos a otra playa o a otra cena familiar o a otra aventura. Su última serie de publicaciones antes de que todo se desmoronara fueron casi tristes.
Más contenido de fiesta de luna llena. Ximena con pintura corporal de neón y un top de bikini. Diferentes ángulos de la misma fiesta. Él tratando de parecer que se la estaba pasando de maravilla. Pero yo podía ver las grietas, las sonrisas forzadas, las leyendas forzadas. Luego, el domingo de la tercera semana, los mensajes se volvieron desesperados. Necesitamos hablar inmediatamente. Algo pasó con Ximena. Quiero volver a casa antes de tiempo. Este viaje fue un error, pero yo estaba demasiado ocupada siendo feliz para que me importara. Estaba en una fogata en la playa con Nico y sus amigos, viendo el atardecer, hablando un griego entrecortado y riéndome de mis errores, comiendo comida increíble, sintiéndome más yo misma de lo que me había sentido en años. Algunas personas planean viajes de libertad para poner a prueba a sus parejas, pero algunas personas descubren que la verdadera libertad no tiene nada que ver con pruebas o viajes o demostrar puntos. Se trata de elegirte a ti misma y negarte a aceptar menos de lo que mereces. Julián está a punto de descubrir que, mientras él estaba ocupado publicando fotos en bikini con su amiga, yo estaba ocupada enamorándome de una vida real que valía la pena vivir. Actualización próxima. Última actualización. Literalmente no puedo dejar de sonreír por lo que acaba de pasar. Julián me hizo una videollamada y se derrumbó por completo en cámara, y honestamente fue exactamente lo que se merecía. Así que después de 3 semanas de mensajes cada vez más aterrorizados de Julián sobre la necesidad de hablar y cómo las cosas salieron mal con Ximena, finalmente respondí su videollamada. Estaba en el restaurante familiar de Nico durante la hora dorada, el sol poniéndose sobre el Mediterráneo detrás de mí. Y me veía genuinamente feliz porque estaba genuinamente feliz. Julián, por otro lado, estaba llamando desde algún hostal mugriento en Bangkok, luciendo absolutamente destrozado. Inmediatamente se lanzó a toda esta historia de sollozos sobre cómo Ximena había conocido a un australiano llamado Damián y lo había dejado botado hace más de una semana. Cómo él había estado solo en Tailandia. Cómo el viaje no fue lo que esperaba. Cómo quería volver a casa antes de tiempo y trabajar en nosotros. Parecía que había estado durmiendo con su ropa y no sentía absolutamente nada más que alivio de no haber desperdiciado más tiempo en él. Le dije con calma: no voy a volver a casa, Julián. Su rostro pasó por unas 5 emociones en 3 segundos. Confusión, incredulidad, ira, pánico. ¿Qué quieres decir con que no vuelves a casa? Tu viaje casi termina. Me quedo en Grecia. Con Nico. Y la boda está cancelada. La explosión fue inmediata. ¿Por una aventura de vacaciones? ¿Estás tirando a la basura toda nuestra relación por un tipo que acabas de conocer? Me mantuve completamente tranquila, lo que pareció enfurecerlo más. Tú la tiraste a la basura cuando me dijiste que casarte contigo significaba perder tu libertad. Resulta que yo era la atrapada. Grecia no solo me dio libertad, Julián, me dio claridad. Comenzó a balbucear sobre cómo podíamos resolver esto, cómo su viaje fue un error, cómo se había equivocado. Lo interrumpí. He pasado 3 semanas con alguien que me trata como a una igual. Que no cree que apoyarme signifique silenciarme, que no necesita huir a otro país con otra mujer para descifrar si me quiere. El contraste es bastante marcado. Fue entonces cuando cambió a la ira. Empezó a gritar sobre cómo yo estaba siendo vengativa e irracional, cómo estaba tirando a la basura 2 años por nada, cómo había planeado todo esto para herirlo. Le recordé que él literalmente me dijo que trabajara en mí misma mientras él no estaba, así que lo hice. Trabajé en recordar lo que se sentía ser valorada. ¿Y sabes qué es gracioso, Julián? He sido más productiva trabajando remotamente desde Grecia de lo que fui escuchándote decirme que debería ir a medio tiempo. Resulta que no necesitaba sacrificar mi carrera. Necesitaba dejarte. Perdió completamente los estribos entonces, gritando sobre cómo Nico probablemente solo me estaba utilizando, cómo yo estaba siendo ingenua, cómo me arrepentiría de esto, todo mientras parecía que no se había duchado en días, sentado en una cama de hostal, solo porque su mejor amiga lo había abandonado. Hablando de utilizar a la gente, dije dulcemente: ¿cómo estás, Ximena? Oh, espera, te dejó por Damián. ¿O lo hizo? Porque tengo curiosidad, Julián. ¿Existe siquiera Damián? La mirada en su rostro me dijo que mi sospecha era correcta. Había algo que no estaba diciendo sobre la desaparición de Ximena, pero no necesitaba saber los detalles. Solo necesitaba terminar. Esto es lo que va a pasar, dije con calma. Tú te vas a encargar de cancelar a todos los proveedores de la boda. Tú le vas a decir a todos por qué la boda se canceló. Y me vas a dejar en paz para vivir mi vida. Intentó una última manipulación. Supérate, mi amor. Te estoy dando una última oportunidad para que dejes de ser ridícula antes de que terminemos. Dejé comer ahí. Julián, terminamos desde que me dijiste que aprendiera a cocinar mientras tú festejabas con otra mujer en bikinis. Solo necesité 3 semanas en Grecia para recordar lo que merezco. Y no eres tú. Mientras publicabas fotos provocativas con Ximena en clubes de playa, yo estaba construyendo algo real. Mientras ponías a prueba mi lealtad, estaba descubriendo que merezco a alguien que nunca me haga probar mi valor. Mientras te encontrabas a ti mismo, yo estaba encontrando a alguien que nunca me hizo sentir perdida. Pude ver movimiento en el fondo de su video. Bien. Que quien quiera que estuviera allí escuchara esto.
Disfruta explicando a todos cómo tiraste a la basura a tu prometida por un viaje de libertad. Cómo elegiste el consejo de tu amiga soltera sobre tu pareja. Cómo publicaste fotos en bikini con otra mujer 2 meses antes de tu boda y luego te enojaste cuando realmente seguí tu consejo sobre la independencia. Luego colgué mientras él todavía intentaba responder. Bloqueé su número. Me giré hacia Nico, quien había estado fingiendo no mirar desde el otro lado del restaurante. Se acercó y lo besé. Bien besado. Por primera vez. Y se sintió como volver a casa de una manera que mi casa real nunca lo había hecho. Mi teléfono explotó con mensajes de amigos y familiares después de que Julián aparentemente comenzó a llamar a la gente para contar su versión de la historia. Pero Mara ya había estado enviando capturas de pantalla de las publicaciones llenas de bikinis de Tailandia a todo el grupo de chat, y mi mensaje sobre él queriendo que yo aprendiera a ser hogareña mientras él no estaba. El apoyo fue abrumador. 3 días después, Mara me envió el chisme que había estado esperando. Ximena no era una amiga inocente. Era una estafadora que había estado jugando un juego largo. No había ningún Damián. Había vaciado la cuenta bancaria de Julián, agotado sus tarjetas de crédito y robado su pasaporte antes de desaparecer. Él había estado varado en Bangkok durante 2 semanas. Tuvo que llamar a sus padres pidiendo dinero de emergencia para volver a casa. El informe policial que Mara encontró en línea reveló que Ximena había hecho esto a múltiples hombres. Identidad falsa, amistad falsa, robo real. Julián literalmente había tirado a la basura nuestra relación por una estafadora que lo vio venir desde lejos. Le respondí a Mara, de verdad tiró a la basura a una mujer real por una criminal literal. El universo tiene sentido del humor. Mara agregó, y todas esas fotos en bikini todavía están publicadas. El internet es para siempre. Todos pueden verlo abrazado a una estafadora conocida. Aparentemente, los padres de Julián habían preguntado por mí, devastados por haberme perdido como futura nuera. Su mamá le había dicho a Mara que yo era lo mejor que le había pasado. Pero yo ya me había ido. Ya estaba construyendo una nueva vida. 3 meses después, amigos mutuos informaron que Julián estaba de vuelta en casa viviendo con sus padres, en quiebra, tratando de reconstruir su crédito y lidiando con la humillación de que todos supieran que fue estafado por su mejor amiga. 6 meses después, sigo en Grecia. Extendí mi visa, trabajando remotamente para mi empresa, ayudando en el restaurante familiar de Nico cuando puedo, aprendiendo griego de Yaya Catalina, cocinando recetas familiares, integrada en la vida del pueblo. Soy feliz de una manera que no sabía que era posible. Mi última publicación en Instagram fue simple. Una foto de Nico y yo en una fogata en la playa. Risa genuina, rodeada de amigos. Leyenda. Elegí la libertad. Me encontré a mí misma, nunca más me conformaré, Mara comentó. De casi novia a diosa de la isla griega, así se ve elegirse a una misma. Para cualquiera que esté lidiando con alguien que cree que puede ponerte a prueba, manipularte o hacerte más pequeña para que encajes en su visión, no discutas. No ruegues. Simplemente elígete a ti misma y mira cómo se dan cuenta demasiado tarde de lo que perdieron. Julián quería libertad. La obtuvo. Solo que no del tipo que imaginó. Y yo obtuve algo mejor. Una vida donde soy valorada, respetada y verdaderamente libre. Vivir bien es realmente la mejor venganza.